Buenas tardes, querido docente. Vamos a presentar nuestra evaluación final de lengua y literatura. Como integrantes tenemos a Sandro Gaibor y mi persona. A continuación, el tema 4. Estrategia de didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura. Objetivo: establecer una estrategia didáctica para la asignatura Lengua y Literatura desde un contexto de literatura ecuatoriana infantil, un enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y las macrohabilidades. Actividades para lograr el objetivo. Elabora una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de lectura y producción textual. Tema de estrategia. Utilizar los tres métodos de lectura: prolectura, lectura y postlectura a través del texto narrativo. El día de hoy, 9 de marzo del 2025, se cuenta con la planificación para trabajar con los alumnos de cuarto año con el tema de la leyenda. El objetivo es fomentar el pensamiento crítico y reflexivo mediante el uso del texto lírico infantil ecuatoriano para desarrollar macrohabilidades. Dentro del contenido está la leyenda La Boa y el Tigre. Como destreza, se cuenta con autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión. Será parafrasear, releer, formular preguntas, leer, efectivamente consultar en fuentes adicionales. Aquí tenemos lo que son las estrategias metodológicas, como la prelectura, como la anticipación de conocimientos previos, mismos que se trata de diagnósticas, de cuánto se conoce en este caso los alumnos sobre esta hermosa leyenda. Por lo cual se debe utilizar un cartel con el título de la leyenda usando letras coloridas, claras y muy llamativas. Puede ser con imágenes con respecto al tema, conociendo así la macrohabilidad de la escritura. Seguidamente, entre todos, empezar a realizar predicciones, todo esto en base al título que estamos trabajando. Posteriormente, formar grupos de trabajo y entre todos, en base a las predicciones, debemos formular hipótesis de qué es lo que se puede pasar con la boa, al tigre o a los niños y registrarlo en los papeles observando cómo está la escritura. Aquí se entrega fotocopias con leyendas mencionadas. Cada estudiante se debe indicar que se debe leer de forma silenciosa para así tener la comprensibilidad y así se conoce la habilidad de la lectura de los estudiantes y la mayoría o minoría que logran aceptar esta metodología. A continuación, guiados por el docente, se utiliza la estrategia de leer en voz alta. De igual forma, conocer entre los otros grupos de estudiantes que aceptan esta habilidad de aprendizaje mediante la escucha activa. Para finalizar, se mantiene un diálogo entre todo el grupo de lo que se entendió aplicando así las macro habilidades de la oralidad. En este momento es importante subrayar términos desconocidos y a su vez subrayar, consultar en el diccionario para tener mayor claridad del concepto y poder aclarar la leyenda. Poder contarla con conocimientos con conocimientos profundos al tema. Em, Aquí vamos a ver los recursos que hemos utilizado, que fueron los carteles con título de la leyenda, fotocopia de la leyenda, papelotes, marcadores y diccionarios. Como indicadores, eh, como indicadores tenemos lo que
el logro que se realizó, inferencias fundamentales y a su vez que valora el contenido y los aspectos que forma a través de los criterios preestablecidos. Para evaluar se cuenta con técnica de la observación y como instrumento del cuestionario que veremos más adelante. Gracias. Como compañera, les acabo de explicar sobre la prelectura y la lectura. Vamos a hablar un poquito de la poslectura. Esta es una metacognición de aspecto crucial en el proceso de evaluación, porque se refiere a la capacidad de reflexionar y pensar sobre nuestros propios pensamientos y aprendizajes. En la poslectura, como podemos ver, tenemos unos puntos las cuales podemos observar y escuchar el video de la leyenda La Boa y el Tigre. También podemos identificar qué sentimiento le genera si pasara por una experiencia similar. Formular y escribir oraciones utilizando las palabras desconocidas, como también ordenar la secuencia lógica de la leyenda, utilizando los números del 1 al 5. Planear y escribir una versión de la leyenda desde la óptica del antagonista felino, siguiendo el proceso de escritura del anexo 3. Como podemos ver, acá tenemos un ejemplo de las estrategias metodológicas que usamos. Tenemos el siguiente instrumento que es el cuestionario. El cuestionario es un instrumento que se utiliza para evaluar las capacidades de reflexionar y pensar de cada uno de los estudiantes, es decir, el aprendizaje que le dejó la lectura de la leyenda. Aquí se evalúan algunos aspectos mediante preguntas, las cuales tenemos 5 preguntas. Pregunta número 1, ¿cuáles son los personajes principales de la leyenda? Pregunta número 2, ¿qué animales intervienen en la leyenda? Pregunta número 3, ¿en dónde cayó la niña? Pregunta número 4, ¿con qué animal discutió ferozmente la boa? Pregunta número 5, ¿de qué origen era la familia que interviene en la leyenda? En el proceso de la escritura del anexo 3, en esta actividad utilizamos las macro habilidades de la lectura y escritura. También escuchar y hablar, aunque no son las habilidades principales en este proceso, pueden ser útiles para el buen desarrollo y coherencia de la actividad. Estas habilidades complementarias permiten recibir retroalimentación y discutir ideas, enriqueciendo así el resultado final. Como podemos ver, aquí tenemos unos ejemplos. Antes de escribir, borrador, revisar, corregir, publicar. Antes de escribir, planear lo que va a escribir, elegir el tema, identificar al público, hacer una lista de ideas, organizar la información. En el borrador podemos escribir las ideas en oraciones y párrafos. Revisar. Es el inicio del proceso de edición. Puede pedir la opinión de otra persona, releer el trabajo, realizar cualquier cambio mejorando las ideas. En corregir. Aquí se completa el proceso de edición. Se corrige errores de gramática y puntuación. Se hace una copia limpia y ordenada del texto total. Se agrega gráficos y adornos. En publicar, podemos elegir una manera de comunicarse con el público elegido. Realiza la exposición del contenido de forma clara y coherente. Coherente. En conclusión, las 3 etapas del proceso de lectura, prelectura, lectura y poslectura, trabajan juntos para ayudar a entender al lector y procesar la información de manera efectiva, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y fomentar reflexión y análisis. Con todo esto hemos finalizado nuestra exposición y muchas gracias.